¿Amas las series? ¿Te gustan las películas? ¿Tu youtuber favorito no te hace caso? Pues si estas tres cositas combinan contigo, quédate en este video, pues el día de hoy formarás parte de una comunidad. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? La verdad es que el día de hoy traigo un video que es muy especial para mí, pero que también puede ser especial para aquellas personas que han visto mi contenido desde hace más de un año. Se trata de una página que he creado para el proyecto de este canal, que incluye una comunidad de la cual ahora tú puedes formar parte. Pero Carlos, no entiendo nada, ya formo parte de este canal porque estoy suscrito. ¿Cómo así que ahora vas a crear una comunidad? Este canal para este punto de la historia tiene más de 1600 suscriptores, que quizás para ti que estás detrás de esta pantalla no te parecerá mucho, pero para los que estamos de este lado, créeme que sí es bastante. Imagínate, si para mí eran bastantes 100 personas, 1600 lo son aún más. Si tú estás suscrito a mi canal, lo más probable es que te hayas suscrito por algún video que te haya gustado y hayas querido ver más sobre ese contenido o más contenido similar. Eso fue lo que hice con mis videos de Dark, que a medida que fui sacando más personajes, más personas fueron suscribiéndose al canal. Y bueno, yo continué con esos videos hasta que llegué al punto donde se tenía que hablar todo lo que se tenía que hablar de la serie. Sin embargo, en este momento como creador me encuentro en una controversia sobre cuál es el rumbo que debe seguir mi canal, cuál es el rumbo que debo ir, sobre qué tengo que hablar, qué videos debo hacer. Todo el mundo llega a esa controversia como creador, y más mi canal que habla de series y películas, y obviamente sabes que series y películas sobran, hay por montones. Y una de las cosas que siempre he querido es que la mayoría de mis suscriptores de verdad vean los videos que hago, porque para eso los hago, para que los vean. Pero obviamente una persona con el tiempo limitado no va a ver un video si el tema realmente no le interesa. Pero también veo que hay suscriptores que se ven todos mis videos si el tema realmente no les interese mucho, y lo hacen con el fin de apoyarme, y también se divierten un rato porque obviamente hago todos mis videos para que se diviertan. Puro entretenimiento. Así que ya hace bastante tiempo me he estado haciendo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para poder saber qué es lo que quieren las personas que están suscritas a mi canal? ¿Cómo puedo hacer para realizar los contenidos que realmente a ellos les interesa? Y la respuesta fue crear una comunidad, un sitio donde las personas de este canal se puedan reunir y poder debatir sobre los temas que a ellos les interesan. Y de allí poder sacar cuáles son los temas que a ellos les interesan y por supuesto hablarlos en este canal. Y por supuesto darle valor y voto a todas esas personas que han decidido apoyarme, porque esta comunidad es solo para suscriptores. Así que tengo el honor de presentarles a los Sefredilianos, los amantes de las series y las películas. De esta manera puedo darle voz y voto a todas aquellas personas que han decidido formar parte de este proyecto suscribiéndose a este canal y apoyando mi contenido, con un beneficio exclusivo para ustedes los suscriptores de este canal. Y seguro te estarás preguntando, ajá Carlos, ¿cómo es eso de la comunidad? Ajá, a ver, cuéntame, ¿dónde voy? ¿A dónde? Pues la página es simple, www.cefrediel.com. O puedes ingresar directamente al foro en foro.cefrediel.com. Los links los tendrás de ahora en adelante en todos mis videos y en el comentario fijado. Pero como te dije antes, esto es un beneficio exclusivo solo para los suscriptores de este canal. Así que ahora te voy a mostrar la página y cómo funciona. Bueno, lo primero que tenemos es la página principal, cefrediel.com. En esta página, bueno, la pueden hojear si quieren, si gustan, pero el foro está aquí. Foro Sefredilianos. También pueden ingresar directamente en foro.cefrediel.com, como lo vieron anteriormente. Aquí lo primero que van a ver es que les voy a aparecer yo. Aquí voy a estar yo saludándolos. Y si eres un amante de las series y películas, te puedes registrar con este botón. Y si eres parte ya de la comunidad, puedes iniciar sesión. Obviamente, ninguno de los que estamos viendo este video, asumo yo, está registrado en este momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder participar en este foro es registrarnos. Regístrate aquí. Una vez que llegamos al formulario de registro, es importante que antes de comenzar a registrar y a llenar el formulario, tienes que leer el aviso de privacidad de datos y las reglas y normativas del foro. Más que todo es para que dentro de este foro podamos comprendernos de una manera eficiente, ¿sí? Y para que no tengamos problemas, porque todo foro tiene que tener una regla, claro. Obviamente. Puntos importantes del formulario. El usuario es cómo te van a conocer las demás personas, cómo los otros usuarios te van a ver. Así que el usuario es importante que pienses bien cómo quieres que los demás te vean.
porque va a ser tu nickname. No sé si lo dije bien, no soy muy bueno con el idioma inglés, pero ya tú sabes que es un nick, pues. Tu usuario es tu nick, es como los demás te van a ver, cómo te van a ver los otros participantes del foro. Bueno, el asunto es que ingresamos todos estos datos y después de ingresar todos estos datos, le vamos a dar a no soy un robot para indicarle al sistema que efectivamente no son unos robots y le dan a crear cuenta. Con eso ya estarías registrado en el sistema, pero aún no puedes acceder porque tu cuenta no está activa. Y para activarla debes ir a tu correo y vas a ver un correo muy parecido a este que estás viendo aquí. Y solamente tienes que dar al botón activar cuenta para que puedas ingresar. Nota importantísima: si el correo no lo ves en tu bandeja principal, entonces tendrás que buscarlo en tu correo no deseado o correo de spam. Una vez ya creada tu cuenta, lo que tienes que hacer es iniciar sesión. Puedes iniciar sesión aquí en este botón que ves por acá. Para poder iniciar sesión, por supuesto, necesitamos o el usuario que ingresamos o el email que ingresamos en la cuenta y por supuesto nuestra contraseña. Le indicamos al sistema que no somos unos robots, le damos o destildamos si queremos que nos mantenga conectados y le damos iniciar sesión. Una vez que ya iniciamos sesión, ya podemos acceder a lo que es el foro, pero va a haber un punto o un pequeño detallito. Vamos a estar bajo el rango de usuario no suscrito, porque hay que validar que efectivamente estamos suscritos al canal para poder obtener la participación dentro del foro. Recuerda que este es un foro hecho únicamente para suscriptores. De todas maneras, aquí te lo explica. Solo puedes ser espectador del foro, pero no puedes participar. Si deseas subir al rango de suscriptor y participar del foro, completa los pasos que están en tu perfil. Entonces podemos ir al perfil directamente en este botoncito que está aquí. Ya estando nosotros en nuestro perfil, podemos cambiar ciertas cosas de nuestro perfil. Por supuesto, si le damos este botoncito que está aquí, ¿verdad? Y le damos a editar el perfil, podemos cambiar lo que es la imagen, el banner, hablar un poco más de nosotros en la biografía y colocar nuestras redes sociales. Obviamente nuestras redes sociales para que los demás usuarios dentro del foro nos puedan identificar con nuestras redes sociales. Pero lo más importante está abajo, que son las instrucciones para poder participar dentro del foro de suscriptores. Entre esas instrucciones, por supuesto, está la primera: suscribirte al canal, ¿verdad? Puedes hacerlo directamente con este botón, pero si ya estás suscrito no es necesario que cumplas este paso. La segunda es, por supuesto, colocar tus suscripciones públicas en YouTube, de manera que al momento de ver tu canal o de ver tu usuario y contactar cuál es el canal con el cual te has suscrito, podamos verificar que realmente estás suscrito al canal. Ahora, si no sabes cómo hacerlo, estas son las instrucciones. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, en nuestro canal de YouTube, le damos clic al icono del canal, le damos a configuración el segundo, después nos va a aparecer una ventana, en esa ventana le damos a privacidad. Después de darle al botón privacidad, nos van a aparecer unas opciones y esta opción que estás aquí, que ves aquí, tenemos que desmarcarla, mantener mis suscripciones como privadas. Ojo, esto es para el proceso de validación de la suscripción para poder participar en el foro. Si ya después quieres, no sé, seguir con tus suscripciones privadas, puedes volver a activarlo después que se haga la verificación de que estás suscrito al canal. El tercer paso es agregar tu canal de YouTube a tu perfil en Cefredi Llanos. ¿Qué significa esto? Que obviamente puede ser que tú tengas un perfil distinto en el foro y te llames distinto en tu canal de YouTube. ¿Cómo voy a saber yo si estás suscrito o no estás suscrito al canal? La única manera es que dentro del perfil tú agregues tu link de YouTube, tu canal de YouTube, para que podamos verlo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en YouTube igual le damos al iconito donde aparece nuestro usuario, le damos a tu canal y te debe aparecer la información de tu canal. La mayoría de los usuarios de YouTube no tienen un canal específico, no tienen un canal real que se pueda ver, pero igual YouTube siempre te crea un canal. Independientemente de que vayas a ser youtuber o no vayas a ser youtuber, YouTube siempre te crea un canal y el link de tu canal lo tienes en la parte de
arriba. Esto que tú estás viendo aquí, este es el link de tu canal. Esto lo copias y lo vamos a pegar en nuestro perfil en Cefrediliano. Ahora, a mí me aparece así, pero puede ser que a ti te aparezca de esta forma, como lo ves aquí abajo. Es lo mismo, es el link de tu canal, es cómo llegar a tu canal, es el link para poder llegar a tu canal. Ahora, una vez que estés en Cefrediliano, lo que tienes que hacer es lo siguiente: en tu perfil le damos otra vez a la ruedita, le damos a editar el perfil y después de allí, obviamente, entre las opciones donde puedes agregar tus redes sociales, vamos a pegar ese link de nuestro canal, obviamente allí, y le vamos a dar al botón de bien para que pueda actualizarse el perfil. Nos vamos a dar cuenta de que está todo bien porque al lado de nuestro perfil obviamente va a aparecer el icono de YouTube, y si le damos clic nos va a dirigir directamente a nuestro canal de YouTube. Y simplemente es como colocar tu red social para que otro pueda ver cuál es tu canal de YouTube. Cerrando este paréntesis, una vez que nosotros ya cumplimos con todos estos pasos, lo siguiente es informarlo. Le damos el botón que dice verificar mi suscripción y le damos con ya cumplí todos los pasos. El sistema obviamente te va a dar las gracias por completar todos los pasos, y tan pronto se confirme tu suscripción recibirás los privilegios para formar parte activa de la comunidad, y esta notificación la vas a recibir con un correo electrónico muy parecido a este. Una vez que ya recibimos el correo de que se validó nuestra suscripción, cuando ingresemos nuevamente vamos a ver nuestro perfil de esta manera. Ya el rango de usuario va a ser suscriptor y se van a habilitar otras opciones dentro de lo que es el foro. Entre esas opciones tenemos el botón de votaciones activas. Si ingresamos a votaciones activas, lo que vamos a ver es muy sencillo. Son las votaciones de la comunidad. En este punto agregué yo 2 votaciones para que pudieran ver un ejemplo de cómo van a ser las votaciones. Tú puedes elegir si sí o si no y darle al botón votar para participar. También está la pregunta sobre los personajes que me quedaron faltantes de la serie de Dark, y quiero ver si están interesados o la comunidad está interesada en ver un video sobre alguno de esos personajes que yo no los coloqué porque me pareció que no eran tan relevantes. Pero si la comunidad quiere un video específico sobre alguno de esos personajes, por supuesto lo puede colocar. Ahora, esto también es para que vean un ejemplo de cómo van a ser las votaciones dentro de las pestañas votaciones activas. Lo importante es que ya como suscriptor del canal tú vas a poder solicitar una votación. Le damos al botón solicitar una votación y tú vas a colocar cuál es la pregunta que quieres en la votación y cuáles son las opciones de la pregunta en esa votación. Le das a que no eres un robot y le das a solicitar votación. De esa manera yo podré evaluar tu pregunta, tu votación, y poder agregarla a la opción de votaciones activas y se pueda ver cómo se ven estas de acá. Otra de las cosas que ya podemos ver en el rango de suscriptor son los foros que están activos. En esta parte yo quise dividir lo que son los foros en lo que son temáticas. Por ejemplo, aquí tenemos la temática de los viajes en el tiempo, para que se pueda hablar sobre series o películas que tengan que ver con los viajes en el tiempo. En este caso fue la única temática que yo agregué. Aquí, por ejemplo, si hay una película viaje en el tiempo que tú quieres hablar sobre esa película dentro del foro, por poner un ejemplo, tú le das aquí a películas BT. Aquí abriríamos el foro y podríamos añadir un tema dentro de ese foro. Ya aquí tú colocarías de qué película quieres hablar y aquí colocarías lo que quieres hablar sobre ella y lo editarías y todo lo demás y le darías a añadir el tema, y en ese momento inicias un debate o una discusión dentro del foro. Ahora, otro punto importante: Carlos, ¿qué pasa si yo quiero hablar de alguna otra película o alguna otra serie que no sea de viajes en el tiempo? ¿Dónde está? ¿Dónde la coloco? ¿Dónde pongo el contenido que quiero colocar dentro del foro? Si ese es el caso, le podemos dar a lo que es solicitud del foro. Aquí también es muy sencillo, simplemente me dices cuál es la categoría que quieres abrir dentro del foro y me explicas el por qué películas tú has encontrado emocionantes allí o por qué quieres abrir esa categoría dentro del foro. Le vas a dar a que no eres un robot y le vas a dar a solicitud de foro o categoría. Obviamente hay que evaluar esa solicitud, y si la solicitud es una solicitud aceptable, obviamente se va a abrir dentro del foro y la vas a ver aquí como una etiqueta. Otra de las cosas que vamos a poder ver dentro del foro son los participantes.
La verdad es que inicialmente vamos a ser muy pocos participantes dentro de este foro, pero a medida que vaya pasando el tiempo, los contenidos que se vayan creando dentro del canal van a ser sacados directamente de este foro. Por eso es importante que si estás suscrito y quieres tener participación dentro del canal, te inscribas en este foro para que puedas formar parte activa de los contenidos que van a salir dentro del canal, para que no te quedes solamente como un suscriptor, sino como un suscriptor que también participa dentro del foro, que tiene su participación dentro del canal, que tiene una importancia para este proyecto. Y por último, una de las cosas que vamos a ver dentro del foro es por supuesto nuestro perfil del foro, nuestro perfil como participantes, ¿sí? El perfil interno que va a llevar todos nuestros registros de toda nuestra participación y actividad dentro del foro. Y por supuesto se van a ir activando medallas a medida que vamos avanzando y participando dentro del foro. Hasta los momentos, estas son las opciones que hemos agregado en el foro para esta comunidad. Ahora, lo más probable es que a futuro vengan nuevas opciones, nuevas cosas y van a estar dentro de este foro. Así que si ya eres suscriptor de este canal, podemos dar un paso más, formando parte activa no solamente del canal, sino de esta comunidad. Y de esa manera es que puedes formar parte activa de esta comunidad. Sé que al principio seremos muy pocos porque mi canal tiene poca repercusión, pero a medida que mi canal vaya creciendo, también va a ir creciendo la comunidad. Y de ahora en adelante, por lo mínimo uno de los videos que saca el mes estará influenciado por las votaciones dentro de la comunidad o los debates del foro. Y a medida que vaya pasando el tiempo, todos los contenidos que veas en este canal estarán influenciados al 100% en lo que ocurre en esta página, en esta comunidad, en este foro. Así que ya sabes, ve y suscríbete. Otra cosa que debes saber es que si a una persona se le ocurre demasiado para sacar un debate, una teoría o etcétera sobre alguna serie o alguna película y yo veo esto necesita a juro un video, va a salir en este canal, pero por supuesto dándole crédito a la o las personas que participaron en ese debate o en esa discusión o en ese tema. Así que no te olvides de colocar en tu perfil de participante tus redes sociales. Créame que estoy muy emocionado no solamente en darle nombre a esta comunidad, sino también participación a sus integrantes. Tampoco te voy a negar que realmente tengo mucho tiempo trabajando en este proyecto. Créeme, es mucho tiempo. Tengo varios meses trabajando en esto porque todo esto lo hago yo solito. Pero bueno, ya no me voy a extender más. Ve, suscríbete y te voy a dejar un videito por aquí y otro videito por acá. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.